Desesperada y sin esperanza, una desconocida recibe un milagro en forma de verso en la calle. Las sombras de la ciudad parecían tragarse todo lo que Ana había querido. En sus 40 años había sentido la risa, la alegría, pero también un dolor que desgarraba su alma. La trágica pérdida de su hijo en un accidente había convertido su vida en un eco de recuerdos y sollozos perdidos. Cada mañana vagaba por las calles bulliciosas. Su andar era como el de un zombi, atrapada en una rutina sombría y gris. Al paso del tiempo, las miradas compasivas de desconocidos se habían convertido en murmullos de ausencias, y los colores de la ciudad parecían desvanecerse cuando ella pasaba. Era un día más, con el cielo cubierto de nubes grises, cuando un suave viento, casi como un susurro divino, le trajo un pedazo de papel arrugado. Por instinto, Ana se agachó, y al leerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era un versículo: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Inicialmente escéptica, lo guardó en su bolso. ¿Qué consuelo podía encontrar en palabras tan vacías? Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Para su asombro, esa misma semana, una amiga de la infancia la buscó. Las lágrimas de ambas fluyeron, y con cada abrazo se sentía un ligero destello de calidez en su pecho. La distancia que había creído inquebrantable con su familia también se comenzó a romper. Recibió una llamada de su hermana, y aunque temía la frialdad del pasado, su voz era un alivio. Poco a poco, los días se llenaron de pequeñas intervenciones milagrosas. Pero la lucha interna de Ana era cruda. A medida que enfrentaba su dolor, se preguntaba si realmente había un Dios amoroso dispuesto a escucharla. ¿Cómo podía existir un ser bueno cuando su corazón estaba hecho añicos? Era un dilema constante, la fe chocando contra el sufrimiento. En su momento más oscuro, un sueño la arropó una noche. Un jardín florecido, donde otras madres lloraban, compartiendo su pena. Allí, una voz suave le decía que su dolor no era en vano, que podía ayudar a otros. Despertó con un nuevo propósito. Comenzó a asistir a grupos de apoyo, y con cada historia que escuchaba, su propio sufrimiento encontró sentido. Ana empezó a compartir su testimonio. Sus palabras eran un bálsamo para quienes aún estaban adoloridos, y así se convirtió en un instrumento de milagros, un acto de fe inesperado de una madre. Un agradecimiento sincero la llevó a comprometerse más. ¿Puede el dolor transformarse en luz? Claro que sí. Cada lágrima que vertía se transformaba en un rayo de esperanza para quienes aún permanecían en la oscuridad. En sus oraciones halló fortaleza y claridad. Ana comenzó a ver que la redención no solo podía ser para ella, sino para muchas almas que ansiaban consuelo. Cuando menos lo esperaba, en la penumbra era guiada, lanzando semillas de esperanza en corazones quebrantados, con la certeza de que Dios aún tenía mucho más que revelarle. Ana se hallaba en el umbral de algo grandioso, dispuesta a ayudar, a amar y a creer de nuevo. ¿Qué milagro aguardaba a la vuelta de la esquina? Estaba ansiosa por descubrirlo. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito advertirte algo importante. Muchos han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin aviso. Asegúrate de revisar el botón rojo aquí abajo para garantizar que sigues siendo parte del canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Adoro conocer a cada persona increíble en esta comunidad. Tu participación cuenta. Vamos a interactuar. Ana seguía paso a paso en este nuevo camino que parecía cargado de esperanza. Después de haber encontrado esas palabras en aquel papel arrugado, su fe, aunque frágil, comenzaba a florecer de maneras inesperadas.
Ese día extraña y desconcertante. Era como si Dios mismo estuviera enviándole señales, guiándola con delicadeza. Sin embargo, había un eco en su corazón, una inquietud que aún no lograba identificar. Mientras se preparaba para asistir a una reunión del grupo de apoyo, sintió una presencia. No era algo físico, más bien un susurro en su interior que la instaba a ser valiente. Sin embargo, en el fondo, Ana aún luchaba con el miedo a abrir su corazón de nuevo. Cuando llegó al centro comunitario, el ambiente estaba lleno de cariño y comprensión. Pero esa noche, algo diferente estaba a punto de suceder. El grupo empezó a compartir historias. Cada lágrima que caía era como un recuerdo compartido, un aliento profundo en la búsqueda de sanación. Fue entonces cuando en uno de los momentos más emotivos, la luz del lugar empezó a parpadear. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un murmullo surgió entre los asistentes. ¿Están ustedes viendo esto? El aire se volvió denso, casi palpable, y un profundo silencio envolvió la sala. De repente, una figura iluminada apareció en el umbral. Era una mujer con vestiduras brillantes y una sonrisa que emanaba paz. Se movió hacia el centro, y el murmullo se convirtió en una luz de murmullos reverentes. Ana sintió su corazón latir con fuerza. Algo dentro de ella, un recuerdo de su hijo, comenzó a arder. Ella lo había perdido, pero podía sentir que esta visita no era un accidente. La mujer levantó su mano, y una claridad divina llenó la sala. «Vengo en nombre de aquellos que han partido». Su voz resonó como una melodía. «El dolor que llevas en tu corazón es sagrado. Cada lágrima es una semilla de amor que puedes sembrar. No estás sola, Ana. Tu hijo está bien». Ana se quedó atónita. Era posible. En su corazón encontró una chispa de esperanza, pero también dudas. Miró a su alrededor y vio que otros también estaban profundamente tocados. Parecían abrazar esa revelación. ¿Cómo puedo ser el vehículo de sanación que evitan todos los demás?, se preguntó. La mujer dio un paso adelante y mirando directamente a Ana le dijo: «Dios te ha elegido. Tienes un papel importantísimo en esta historia. Lo que sufriste no fue en vano. Las almas de los que han pasado están esperando que tú actúes». Ese mensaje parece una bomba dentro de ella. Cuerpos en su entorno comenzaron a moverse. Lágrimas llenaban los ojos de todos. Algunos se arrodillaban. Otros levantaban sus manos al cielo. Y en medio de ese mar de emociones, Ana sintió la conexión con algo mucho más grande. Pero ¿qué implicaba ser elegida? ¿Cómo podría convertirse en el canal de sanación para otros, cuando ella misma todavía estaba quebrantada? La figura desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a la sala sumida en un silencio profundo. Ana podía sentir la presión de la expectativa sobre sus hombros. Las miradas de los asistentes se volvieron hacia ella. «¿Qué hay en tus entrañas?» «Ana», alguien preguntó. Ella empezó a abrirse, pero entonces una visión nubló su mente. Imágenes de su hijo llenaron su ser. Risas, juegos, sueños compartidos. Un mensaje por él, un propósito tan desgarrador. Sin poder contenerse, Ana comenzó a llorar. Eran lágrimas de amor y confusión. La sala se llenó de murmullos de aliento. ¿Cómo podía ella, que había estado tan quebrada, aceptar que podía dar a otros lo que tanto anhelaba? Esa urgencia por entender crecía en su pecho. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, como si el mismo cielo estuviera presenciando la revelación. Ana cerró los ojos y susurró una oración. «Dios, si realmente me necesitas, muéstrame el camino». La respuesta llegó en un susurro en su corazón.
Podía sentir que era un llamado, un propósito mayor que ella misma. La luz brillante que había estado buscando, esa consoladora presencia, estaba a un paso. Pero el silencio caía como un velo entre ella y la verdad. Las preguntas surgieron. ¿Era un milagro o era una prueba? ¿Podría realmente ella aceptar esta nueva carga? Con una inquietante paz en su interior y el latido de 1000 preguntas por responder, Ana se sintió atrapada entre el pasado, doloroso y lleno de sombras, y un futuro que parecía resonar con la luz de lo divino. ¿Qué camino tomaría? ¿Y cuál sería el impacto de esa elección en su vida y en las vidas de otros? La noche avanzaba, y con ella los ecos de nuevos comienzos. Ana sabía que algo profundo y misterioso se estaba tejiendo en su historia. ¿Estaba lista para desentrañarlo? Con el corazón acelerado, solo podía esperar y orar. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella, un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad corriese por el aire. Fue un momento, un instante breve, pero profundo. En su interior, algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, incluso sintiéndose a través de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes. Su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. «¿Qué libro?», susurró Ana, su voz quebrada, pero la mujer no respondió. De inmediato, en cambio, extendió su mano y en un instante, todo a su alrededor se desvaneció. La sala se desnudó de sus paredes y en su lugar, Ana se encontró en un vasto y luminoso jardín. Los colores eran más intensos, las flores parecían cantar, vibrar. En el aire flotaban palabras, casi como una melodía que resonaba en su ser. La mujer sonrió, ahora más cercana. «Ana, el dolor que cargas no es solo tuyo. Está conectado con el sufrimiento del mundo. Tu hijo, su luz, su sacrificio, ha tejido un hilo dorado a través de todas las almas que lloran. ¿Ves? Sus lágrimas florecieron aquí». Ana, atónita, vio a otras mujeres alrededor, cada una con un brillo en su corazón. Allí estaban las historias de miles, las penas de muchas, y un entendimiento profundo comenzó a nacer. «¿Todo este tiempo?», murmuró, sintiendo cómo el mundo que había conocido se transformaba. Cada instante de su vida había sido parte de un plan mayor, un tejido sagrado que ellas y ella estaban llamadas a revelar. Pero entonces, con un estallido, la tranquilidad fue interrumpida. Una sombra oscura surgió del fondo, formando una figura amenazante. Era como si un velo oscuro cubriera la luz, recordándole a Ana el dolor y la pérdida que había querido escapar. «La verdad no es tan simple», gritó la sombra. «Tu fe es un yugo que pesará sobre ti. ¿Qué harás cuando veas que el sufrimiento sigue presente? ¿Cómo puedes dudar?», replicó la mujer iluminada. «Los milagros no siempre son visibles, pero cada acto de amor y cada lágrima son poderosos».
La sombra rió despectivamente, creando un eco que resonó como un poderoso tambor. Te muestras fuerte, pero tu historia está llena de huecos. ¿Y si descubres que el niño que has perdido está más cerca de lo que piensas? Ana se cubrió el rostro, sintiendo la presión del miedo en su pecho. Oscuridad intentaba atraparla, mientras todo en ella clamaba por la luz. En un acto de desesperación, ella invocó el nombre de su hijo, alzando su voz con todas sus fuerzas. No puedes quitarme lo que él es para mí. Y en ese momento, la luz resplandeció como nunca antes. Una energía se irradió, rompiendo las cadenas del miedo. El jardín floreció aún más, y las almas que estaban atrapadas en el dolor comenzaron a levantarse. La batalla no es solo tuya, Ana. Es el clamor de toda una comunidad, le dijo la mujer, y la sombra comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar una advertencia estremecedora. El verdadero desafío apenas comienza. Ana sintió la conexión con cada corazón presente. Se dio cuenta de que su camino no solo se trataba de su propio sufrimiento, sino de un llamado a unirse a todos aquellos que habían perdido y llorado. La sombra desapareció, pero el eco de sus palabras permaneció. Ella estaba en un cruce, una intersección entre su dolor y su propósito. La luz fue, bajando lentamente, dejando preguntas a su paso. ¿Qué significaba realmente ser elegida? ¿Cómo podía ser la voz de aquellos que aún padecían en la oscuridad? Mientras la imagen del jardín se desvanecía y su entorno volvía a tomar forma, Ana supo que su viaje había cambiado para siempre. Y justo antes de que todo volviera a la normalidad, un último resplandor iluminó su corazón. Un nuevo llamado surgió, más poderoso y claro. Regresa a casa y confía. Aún queda mucho por descubrir. Y así, entre la luz titilante y un eco de fe resurgente, el camino de Ana se abría ante ella, lleno de misterios y promesas pendientes. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella, un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad corriese por el aire. Fue un momento, un instante breve pero profundo. En su interior, algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, a pesar de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes. Su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. «¿Qué libro?», susurró Ana, su voz quebrada. Pero la mujeres no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano, y en un instante todo a su alrededor se desvaneció. La sala se desnudó de sus paredes, y en su lugar, Ana se encontró en un vasto y luminoso jardín. Los colores eran más intensos, las flores parecían cantar, vibrar. En el aire flotaban palabras, casi como una melodía que resonaba en su ser. La mujer sonrió, ahora más cerca. «Ana, el dolor que cargas no es solo tuyo. Está conectado con el sufrimiento del mundo. Tu hijo, su luz, su sacrificio.
Ha tejido un hilo dorado a través de todas las almas que lloran. ¿Ves? Sus lágrimas florecieron aquí. Ana, atónita, vio a otras mujeres alrededor, cada una con un brillo en su corazón. Allí estaban las historias de miles, las penas de muchas, y un entendimiento profundo comenzó a nacer. «Todo este tiempo», murmuró, sintiendo cómo el mundo que había conocido se transformaba. Cada instante de su vida había sido parte de un plan mayor, un tejido sagrado, que ellas y ella estaban llamadas a revelar. Pero entonces, con un estallido, la tranquilidad fue interrumpida. Una sombra oscura surgió del fondo, formando una figura amenazante. Era como si un velo oscuro cubriera la luz, recordándole a Ana el dolor y la pérdida que había querido escapar. «La verdad no es tan simple», gritó la sombra. «Tu fe es un yugo que pesará sobre ti. ¿Qué harás cuando veas que el sufrimiento sigue presente?» «¿Cómo puedes dudar?», replicó la mujer iluminada. «Los milagros no siempre son visibles, pero cada acto de amor y cada lágrima son poderosos». La sombra rió despectivamente, creando un eco que resonó como un poderoso tambor. «Te muestras fuerte, pero tu historia está llena de huecos. ¿Y si descubres que el niño que has perdido está más cerca de lo que piensas?» Ana se cubrió el rostro, sintiendo la presión del miedo en su pecho. La oscuridad intentaba atraparla, mientras todo en ella clamaba por la luz. En un acto de desesperación, ella invocó el nombre de su hijo, alzando su voz con todas sus fuerzas. «No puedes quitarme lo que él es para mí». Y en ese momento la luz resplandeció como nunca antes. Una energía se irradió, rompiendo las cadenas del miedo. El jardín floreció aún más, y las almas que estaban atrapadas en el dolor comenzaron a levantarse. «La batalla no es solo tuya, Ana, es el clamor de toda una comunidad», le dijo la mujer, y la sombra comenzó a desvanecerse, pero no sin dejar una advertencia estremecedora. «El verdadero desafío apenas comienza». Ana sintió la conexión con cada corazón presente. Se dio cuenta de que su camino no solo se trataba de su propio sufrimiento, sino de un llamado a unirse a todos aquellos que habían perdido y llorado. La sombra desapareció, pero el eco de sus palabras permaneció. Ella estaba en un cruce, una intersección entre su dolor y su propósito. La luz fue bajando lentamente, dejando preguntas a su paso. ¿Qué significaba realmente ser elegida? ¿Cómo podía ser la voz de aquellos que aún padecían en la oscuridad? Mientras la imagen del jardín se desvanecía y su entorno volvía a tomar forma, Ana supo que su viaje había cambiado para siempre. Y justo antes de que todo volviera a la normalidad, un último resplandor iluminó su corazón. Un nuevo llamado surgió, más poderoso y claro. «Regresa a casa y confía. Aún queda mucho por descubrir». Y así, entre la luz titilante y un eco de fe resurgente, el camino de Ana se abría ante ella, lleno de misterios y promesas pendientes. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella, un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad recorriera el aire. Fue un momento, un instante breve pero profundo. En su interior, algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, a pesar de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro.
Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes. Su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. «¿Qué libro?», susurró Ana, su voz quebrada. Pero la mujer no respondió de inmediato. En cambio, extendió su mano, y en un instante, todo a su alrededor se desvaneció. La sala desapareció, y de repente, Ana se encontró rodeada de una multitud en un lugar desconocido, un hermoso campo iluminado por un sol radiante. Todos los rostros que la rodeaban eran familiares. Allí estaba su hijo, sonriendo, pero a su lado otras figuras, como sombras, se recortaban en el brillo. «¿Por qué están aquí?», preguntó Ana, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. La mujer iluminada tomó su mano y con firmeza dijo: «Porque todos son parte de la historia. Este lugar es el umbral entre la vida y la muerte. Cada uno aquí tiene un mensaje que traída. Solo tú puedes escucharlo». Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba. «No, esto es un sueño», exclamó, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. Pero el eco de la voz divina resonó de nuevo. «Lo que has vivido no es solo tu carga, es un tejido, una red de almas que claman por redención». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente cambió. La luz se opacó. Una sombra oscura apareció, envolviendo el lugar con un frío mortal. «Tu fe es un engaño», dijo con una voz rebosante de desprecio. «¿Ves a tu hijo? Estás siendo manipulada. La verdad es que no hay más que un ciclo de dolor sin fin». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Cállate», gritó con todas sus fuerzas, pero la sombra continuó. «Este es el instante que defines. Sé que deseas creer que todo sucede por una razón, pero no será más que una ilusión. La verdadera luz que buscas no está en las palabras que te han dicho. Aquellos que han partido no siempre están en paz. A veces, ellos buscan consuelo a través de sus seres queridos». El jardín se oscureció aún más. La multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada. Ana cayó de rodillas. El temblor de su espíritu hacía eco de su dolor. «¿Qué significa esto?», se preguntó, mientras el miedo iba carcomiendo su fe. Pero en medio del caos, la mujer de luz permaneció a su lado, iluminando su camino a través de la oscuridad. «Ana, el miedo es real, pero no tiene poder sobre ti. La luz existe. Es un desafío, pero siempre habrá esperanza». De repente, un rayo de luz partió el cielo y un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Todos los presentes se quedaron sin aliento. Ana vio su vida, vivencias entrelazadas, sus decisiones, sus caminos. Era más de lo que había imaginado, un rol mayor que la que había creído. En medio de esa tormenta de revelaciones, un susurro penetrante llenó su corazón. «Todo esto ha sido diseñado para ti. Tu viaje no es solo sufrimiento, es una invitación a descubrir el poder que reside dentro de ti». La sombra retrocedió, pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Era posible que su sufrimiento tuviera un mayor propósito? ¿Qué secretos divinos estaban ocultos en él? «Dolor de su pasado. Yo no sé si podré llevar esto», murmuró Ana, sintiendo el peso de la verdad aplastándole el pecho. La mujer de luz la miró con compasión. «La respuesta no está en saberlo todo, está en confiar. El camino de la fe son pasos pequeños, llevándote a verdades enormes. El mundo te necesita, Ana. Tu historia conectará los corazones desgarrados, y juntos abrazarán la luz». Mientras lo decía, el lugar se llenó de un brillo que lo envolvía todo. Pero antes de que Ana pudiera asimilarlo, la visión comenzó a desvanecerse, el paisaje volviendo a la penumbra de la sala. Aún sentía la presencia vibrante de Dios, pero un nuevo silencio comenzó a cubrirlo todo.
Regresa, Ana. Debes elegir. No olvides que lo aprendido en este lugar será necesario en el mundo real. Las sombras aún estarán presentes. La verdad siempre te llamará. La decisión es tuya. El tiempo se agota. Resonó la voz tenue, con el corazón latiendo como un tambor. Ana sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cómo volvería a su vida con esta carga nueva? ¿Qué milagros y nuevos desafíos la esperaban? Sin respuestas, solo una profunda inquietud. Ana se quedó allí inmóvil, a la espera de su destino. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella, un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad recorriera el aire. Fue un momento, un instante breve, pero profundo. En su interior, algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala. A pesar de las ventanas cerradas, Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes, y su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. «¿Qué libro?», susurró Ana, su voz quebrada. Pero la mujer no respondió de inmediato. Extendió su mano, y en un instante todo a su alrededor se desvaneció. La sala desapareció, y de repente Ana se encontró rodeada de una multitud en un lugar desconocido, un hermoso campo iluminado por un sol radiante. Todos los rostros que la rodeaban eran familiares. Allí estaba su hijo, sonriendo, pero a su lado otras figuras, como sombras, se recortaban en el brillo. «¿Por qué están aquí?», preguntó Ana, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. La mujer iluminada tomó su mano, y con firmeza dijo: «Porque todos son parte de la historia. Este lugar es el umbral entre la vida y la muerte. Cada uno aquí tiene un mensaje que traída. Solo tú puedes escucharlo». Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba. «No, esto es un sueño», exclamó, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. Pero el eco de la voz divina resonó de nuevo. «Lo que has vivido no es solo tu carga. Es un tejido, una red de almas que claman por redención». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente cambió. La luz se opacó. Una sombra oscura apareció, envolviendo el lugar con un frío mortal. «Tu fe es un engaño», dijo con una voz rebosante de desprecio. «¿Ves a tu hijo? Está siendo manipulada. La verdad es que no hay más que un ciclo de dolor sin fin». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Cállate», gritó con todas sus fuerzas, pero la sombra continuó. «Este es el instante que defines. Sé que deseas creer que todo sucede por una razón, pero no será más que una ilusión. La verdadera luz que buscas no está en las palabras que te han dicho. Aquellos que han partido no siempre están en paz. A veces ellos buscan consuelo a través de sus seres queridos». El jardín se oscureció aún más. La multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada. Ana cayó de rodillas. El temblor de su espíritu hacía eco de su dolor. «¿Qué significa esto?», se preguntó.
mientras el miedo iba carcomiendo su fe. Pero en medio del caos, la mujer de luz permaneció a su lado, iluminando su camino a través de la oscuridad. Ana, el miedo es real, pero no tiene poder sobre ti. La luz existe, es un desafío, pero siempre habrá esperanza. De repente, un rayo de luz partió el cielo, y un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Todos los presentes se quedaron sin aliento. Ana vio su vida, vivencias entrelazadas, sus decisiones, sus caminos. Era más de lo que había imaginado, un rol mayor que el que había creído. En medio de esa tormenta de revelaciones, un susurro penetrante llenó su corazón. Todo esto ha sido diseñado para ti. Tu viaje no es solo sufrimiento, es una invitación a descubrir el poder que reside dentro de ti. La sombra retrocedió, pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Era posible que su sufrimiento tuviese un mayor propósito? ¿Qué secretos divinos estaban ocultos en el dolor de su pasado? Yo no sé si podré llevar esto, murmuró Ana, sintiendo el peso de la verdad aplastándole el pecho. La mujer de luz la miró con compasión. La respuesta no está en saberlo todo, está en confiar. El camino de la fe son pasos pequeños, llevándote a verdades enormes. El mundo te necesita, Ana. Tu historia conectará los corazones, desgarrados, y juntos abrazarán la luz. Mientras lo decía, el lugar se llenó de un brillo que lo envolvía todo. Pero antes de que Ana pudiera asimilarlo, la visión comenzó a desvanecerse, el paisaje volviendo a la penumbra de la sala. Aún sentía la presencia vibrante de Dios, pero un nuevo silencio comenzó a cubrirlo todo. Regresa, Ana. Debes elegir. No olvides que lo aprendido en este lugar será necesario en el mundo real. Las sombras aún estarán presentes. La verdad siempre te llamará. La decisión es tuya, el tiempo se agota, resonó la voz tenue. Con el corazón latiendo como un tambor, Ana sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cómo volvería a su vida con esta carga nueva? ¿Qué milagros y nuevos desafíos la esperaban? Sin respuestas, solo una profunda inquietud. Ana se quedó allí, inmóvil, a la espera de su destino. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella. Un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad recorriera el aire. Fue un momento, un instante breve, pero profundo. En su interior, algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, a pesar de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes, y su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en él. Libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. «¿Qué libro?», susurró Ana, su voz quebrada. Pero la mujer no respondió de inmediato. Extendió su mano y en un instante, todo a su alrededor se desvaneció. La sala desapareció y de repente, Ana se encontró rodeada de una multitud en un lugar desconocido, un hermoso campo iluminado por un sol radiante. Todos los rostros que la rodeaban eran familiares. Allí estaba su hijo,
sonriendo, pero a su lado otras figuras, como sombras, se recortaban en el brillo. ¿Por qué están aquí?, preguntó Ana, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. La mujer iluminada tomó su mano y con firmeza dijo: porque todos son parte de la historia. Este lugar es el umbral entre la vida y la muerte. Cada uno aquí tiene un mensaje que traída. Solo tú puedes escucharlo. Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba. «No, esto es un sueño», exclamó, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. Pero el eco de la voz divina resonó de nuevo. Lo que has vivido no es solo tu carga, es un tejido, una red de almas que claman por redención. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente cambió. La luz se opacó, una sombra oscura apareció, envolviendo el lugar con un frío mortal. «Tu fe es un engaño», dijo con una voz rebosante de desprecio. «¿Ves a tu hijo? Estás siendo manipulada. La verdad es que no hay más que un ciclo de dolor sin fin». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Cállate!», gritó con todas sus fuerzas. Pero la sombra continuó. «Este es el instante que defines. Sé que deseas creer que todo sucede por una razón, pero no será más que una ilusión. La verdadera luz que buscas no está en las palabras que te han dicho. Aquellos que han partido no siempre están en paz. A veces, ellos buscan consuelo a través de sus seres queridos». El jardín se oscureció aún más. La multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada. Ana cayó de rodillas. El temblor de su espíritu hacía eco de su dolor. «¿Qué significa esto?», se preguntó, mientras el miedo iba carcomiendo su fe. Pero en medio del caos, la mujer de luz permaneció a su lado, iluminando su camino a través de la oscuridad. «Ana, el miedo es real, pero no tiene poder sobre ti. La luz existe, es un desafío, pero siempre habrá esperanza». De repente, un rayo de luz partió el cielo, y un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Todos los presentes se quedaron sin aliento. Ana vio su vida, vivencias entrelazadas, sus decisiones, sus caminos. Era más de lo que había imaginado, un rol mayor que el que había creído. En medio de esa tormenta de revelaciones, un susurro penetrante llenó su corazón. «Todo esto ha sido diseñado para ti. Tu viaje no es solo sufrimiento, es una invitación a descubrir el poder que reside dentro de ti». La sombra retrocedió, pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Era posible que su sufrimiento tuviese un mayor propósito? ¿Qué secretos divinos estaban ocultos en el dolor de su pasado? Yo no sé si podré llevar esto», murmuró Ana, sintiendo el peso de la verdad aplastándole el pecho. La mujer de luz la miró con compasión. «La respuesta no está en saberlo todo, está en confiar. El camino de la fe son pasos pequeños, llevándote a verdades enormes. El mundo te necesita, Ana. Tu historia conectará los corazones desgarrados y juntos abrazarán la luz». Mientras lo decía, el lugar se llenó de un brillo que lo envolvía todo. Pero antes de que Ana pudiera asimilarlo, la visión comenzó a desvanecerse. El paisaje volviendo a la penumbra de la sala. Aún sentía la presencia vibrante de Dios, pero un nuevo silencio comenzó a cubrirlo todo. «Regresa, Ana. Debes elegir. No olvides que lo aprendido en este lugar será necesario en el mundo real. Las sombras aún estarán presentes. La verdad siempre te llamará. La decisión es tuya, el tiempo se agota», resonó la voz tenue. Con el corazón latiendo como un tambor, Ana sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cómo volvería a su vida con esta carga nueva? ¿Qué milagros y nuevos desafíos la esperaban? Sin respuestas, solo una profunda inquietud, Ana se quedó allí, inmóvil, a la espera de su destino. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella.
Un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad recorriera el aire. Fue un momento, un instante breve, pero profundo. En su interior algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon. Nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, a pesar de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes, y su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba en un lugar desconocido, un hermoso campo iluminado por un sol radiante. Todos los rostros que la rodeaban eran familiares. Allí estaba su hijo, sonriendo, pero a su lado, otras figuras, como sombras, se recortaban en el brillo. «¿Por qué están aquí?», preguntó, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. La mujer iluminada tomó su mano y con firmeza dijo: «Porque todos son parte de la historia. Este lugar es el umbral entre la vida y la muerte. Cada uno aquí tiene un mensaje que traída. Solo tú puedes escucharlo». Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba. «No, esto es un sueño», exclamó, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. Pero el eco de la voz divina resonó de nuevo. «Lo que has vivido no es solo tu carga, es un tejido, una red de almas que claman por redención». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente cambió. La luz se opacó, una sombra oscura apareció, envolviendo el lugar con un frío mortal. «Tu fe es un engaño», dijo con una voz rebosante de desprecio. «¿Ves a tu hijo? Está siendo manipulada. La verdad es que no hay más que un ciclo de dolor sin fin». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Cállate!», gritó con todas sus fuerzas. Pero la sombra continuó. «Este es el instante que defines. Sé que deseas creer que todo sucede por una razón, pero no será más que una ilusión. La verdadera luz que buscas no está en las palabras que te han dicho. Aquellos que han partido no siempre están en paz. A veces ellos buscan consuelo a través de sus seres queridos». El jardín se oscureció aún más. La multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada. Ana cayó de rodillas. El temblor de su espíritu hacía eco de su dolor. «¿Qué significa esto?», se preguntó, mientras el miedo iba carcomiendo su fe. Pero en medio del caos, la mujer de luz permaneció a su lado, iluminando su camino a través de la oscuridad. «Ana, el miedo es real». Luz la miró con compasión. «La respuesta no está en saberlo todo, está en confiar. El camino de la fe son pasos pequeños, llevándote a verdades enormes. El mundo te necesita, Ana. Tu historia conectará los corazones desgarrados, y juntos abrazarán la luz». Mientras lo decía, el lugar se llenó de un brillo que lo envolvía todo. Pero antes de que Ana pudiera asimilarlo, la visión comenzó a desvanecerse. El paisaje volviendo a la penumbra de la sala. Aún sentía la presencia vibrante de Dios, pero un nuevo silencio comenzó a cubrirlo todo. «Regresa, Ana. Debes elegir. No olvides que lo aprendido en este lugar será necesario en el mundo real. Las sombras aún estarán presentes. La verdad siempre te llamará. La decisión es tuya. El tiempo se agota». Resonó la voz tenue. En ese momento, un estruendo sacudió el lugar, como si el mismo suelo temblara. Ana sintió la presión de lo desconocido apretando su pecho,
y de repente, un ángel descendió del cielo, sus alas radiantes como el sol. Ana, dijo con voz suave, tú eres la guardiana de un secreto que cambiará el destino de muchos. Lo que has perdido no es lo que creías. Tu hijo, su luz, ha estado guiando a otros desde el más allá. Él es el vínculo entre tu dolor y la salvación de otros. Ana se paralizó, chocado por la revelación. ¿Qué significa esto?, balbuceó. La multitud se detuvo. El susurro del asombro recorrió la sala. Algunos comenzaron a llorar, otros a rezar. Bellos rostros que antes eran meras sombras, ahora brillaban con esperanza. Tu sufrimiento es parte de un plan divino más grande, continuó el ángel. El dolor que has llevado es la puerta que abrirá el camino para que otros encuentren a Dios. Cuando hables, otros escucharán. Un destello de luz iluminó la sala, y Ana sintió que su corazón latía desbocado. Pero mi hijo, él está en paz. Su luz está contigo. Te guía, respondió el ángel, haciendo eco en el corazón de todos. Los rostros de quienes habían perdido a seres queridos comenzaron a brillar con una nueva comprensión. Estás llamada a ser la voz de quienes aún chapotean en la oscuridad. Pero Ana aún dudaba. El miedo a la responsabilidad la envolvía. ¿Cómo puedo ser esa voz? ¿Cómo enfrentar la pérdida?, preguntó, mientras el eco de la verdad la abrumaba. Tu amor por él es el motor de tu misión. Cada palabra tuya puede sanar. Tu historia no es solo tuya. Es un hilo que tejido con las historias de muchos. Es un canto a la esperanza, un clamor al divino, concluyó el ángel. Ana miró a su alrededor. La multitud ahora estaba unida, corazones palpitando al unísono. Eran almas en busca de redención, y ella era el canal de luz que encendería el fuego de la fe en sus corazones. El ángel, ahora más radiante, murmuró: recuerda, la lucha no termina aquí. El mundo necesita de tu voz, tu luz. Y cuando hables, recuerda el regalo que llevas en el corazón. Así, mientras la luz envolvía a Ana y su esencia brillaba intensamente, un llamado profundo resonó en su ser. Ve y comparte. La verdad tiene un nuevo amanecer. Pero justo cuando Ana estaba a punto de responder a ese llamado, una nube de oscuridad se cernía nuevamente sobre ellos. Un murmullo ominoso llenó el aire, y una voz familiar resonó. ¿Estás lista para el desafío? Tu viaje acaba de comenzar. El silencio se apoderó de la sala, y Ana quedó atrapada en la incertidumbre. Sus ojos buscaban respuestas, y su corazón latía con fuerza. ¿Qué milagro e incertidumbre la esperaban? Una profunda inquietud llenó el espacio, mientras cada alma presente se preparaba para cruzar la frontera. Entre la luz y la sombra, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella, un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad recorriera el aire. Fue un momento, un instante breve, pero profundo. En su interior, algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, a pesar de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes, y su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida.
Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. ¿Qué libro?, susurró Ana, su voz quebrada. Pero la mujer no respondió de inmediato. Extendió su mano, y en un instante, todo a su alrededor se desvaneció. La sala desapareció, y de repente, Ana se encontró rodeada de una multitud en un lugar desconocido. Un hermoso campo iluminado por un sol radiante. Todos los rostros que la rodeaban eran familiares. Allí estaba su hijo, sonriendo, pero a su lado, otras figuras, como sombras, se recortaban en el brillo. ¿Por qué están aquí?, preguntó, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. La mujer iluminada tomó su mano y con firmeza dijo: porque todos son parte de la historia. Este lugar es el umbral entre la vida y la muerte. Cada uno aquí tiene un mensaje que traída. Solo tú puedes escucharlo. Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba. «No, esto es un sueño», exclamó, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. Pero el eco de la voz divina resonó de nuevo. «Lo que has vivido no es solo tu carga. Es un tejido, una red de almas que claman por redención». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente cambió. La luz se opacó. Una sombra oscura apareció, envolviendo el lugar con un frío mortal. «Tu fe es un engaño», dijo con una voz rebosante de desprecio. «¿Ves a tu hijo? Está siendo manipulada. La verdad es que no hay más que un ciclo de dolor sin fin». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Cállate», gritó con todas sus fuerzas. Pero la sombra continuó. «Este es el instante que defines. Sé que deseas creer que todo sucede por una razón, pero no será más que una ilusión. La verdadera luz que buscas no está en las palabras que te han dicho. Aquellos que han partido no siempre están en paz. A veces ellos buscan consuelo a través de sus seres queridos». El jardín se oscureció aún más. La multitud comenzó a dispersarse aterrorizada. Ana cayó de rodillas. El temblor de su espíritu hacía eco de su dolor. «¿Qué significa esto?», se preguntó mientras el miedo iba carcomiendo su fe. Pero en medio del caos, la mujer de luz permaneció a su lado, iluminando su camino a través de la oscuridad. «Ana, el miedo es real, pero no tiene poder sobre ti. La luz existe. Es un desafío, pero siempre habrá esperanza». De repente, un rayo de luz partió el cielo, y un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Todos los presentes se quedaron sin aliento. Ana vio su vida, vivencias entrelazadas, sus decisiones, sus caminos. Era más de lo que había imaginado, un rol mayor que el que había creído. En medio de esa tormenta de revelaciones, un susurro penetrante llenó su corazón. «Todo esto ha sido diseñado para ti. Tu viaje no es solo sufrimiento, es una invitación a descubrir el poder que reside dentro de ti». La sombra retrocedió, pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Era posible que su sufrimiento tuviese un mayor propósito? ¿Qué secretos divinos estaban ocultos en el dolor de su pasado? Yo no sé si podré llevar esto», murmuró Ana, sintiendo el peso de la verdad aplastándole el pecho. La mujer de luz la miró con compasión. «La respuesta no está en saberlo todo. Está en confiar. El camino de la fe son pasos pequeños, llevándote a verdades enormes. El mundo te necesita, Ana. Tu historia conectará los corazones desgarrados, y juntos abrazarán la luz». Mientras lo decía, el lugar se llenó de un brillo que lo envolvía todo. Pero antes de que Ana pudiera asimilarlo, la visión comenzó a desvanecerse, el paisaje volviendo a la penumbra de la sala. Aún sentía la presencia vibrante de Dios, pero un nuevo silencio comenzó a cubrirlo todo. «Regresa, Ana. Debes elegir. No olvides que lo aprendido en este lugar será necesario en el mundo real. Las sombras aún estarán presentes. La verdad siempre te llamará. La decisión es tuya. El tiempo se agota», resonó la voz tenue. Justo en ese momento, todo cambió.
Un estruendo hizo temblar la sala. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y una niebla oscura se cernió sobre ellos. Ana reconoció la voz, y no era la de la mujer de luz, sino un susurro lejano que atravesó su mente. Tú eres elegida, pero también tú eres el sacrificio. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué sacrificio? ¿Qué quieres decir?, preguntó aterrorizada. La niebla se espesó, formando rostros de personas que habían conocido su sufrimiento. Ellos no están aquí solo para recordar, continuó el susurro, sino para pedirte que entregues lo que más amas. El mundo comenzó a girar nuevamente, y Ana vio a su hijo, su rostro iluminado. Pero detrás de él, un mar de almas perdidas que clamaban por luz. No, no puedo, no puedo sacrificarlo, gritó Ana con desesperación. Y en ese momento el espacio se fragmentó, como si la realidad misma estuviera desgarrándose. Sacrificio no es muerte, es entrega, resonó la voz. El sacrificio puede ser el regalo más grande. Tus lágrimas, tu sufrimiento, tu amor son semillas de esperanza para otros. Atravesarás la oscuridad para traer luz. El viaje apenas comienza. Ana sintió que el aire se le escapaba, pero mientras la niebla comenzaba a desvanecerse, una nueva claridad brilló en su ser. ¿Qué camino debo tomar?, preguntó. ¿Cuál es mi rol en este grandioso esquema? Las sombras se retiran poco a poco, dejando entrever a la multitud, que a su vez empezó a murmurar. Nadie podía entender lo que ocurría, pero la ansiedad era palpable. Algunos se aferraban a sus sillas, otros se arrodillaban. La imagen de su hijo parecía entrelazarse con los rostros que la rodeaban. Ana, angustiada y esperanzada al mismo tiempo, sentía que debía tomar una decisión. Y así con su corazón acelerado, un nuevo llamado emergió de su alma. Tuvo que elegir aferrarse al dolor o convertirlo en luz. ¿Pero cómo?, se preguntó, mientras la sala caía en un profundo silencio. ¿Qué pasaría si el sacrificio era la verdadera clave de su liberación, el inicio de su misión? Las respuestas aún estaban ocultas, pero el camino se abría ante ella, cada paso vibrando con un poder desconocido. Ana cerró los ojos, respirando hondo. La decisión estaba con ella. ¿Qué camino tomaría? La voz resonó una vez más en su mente, ahora con un tono más profundo. La verdad siempre está en el sacrificio del amor. La revelación quedó suspendida en el aire, dejando en su ser un profundo eco de misterio y una inquietante pregunta. ¿Estaba lista para abrazar su destino? Ana sentía el peso de los ojos de la sala sobre ella, un silencio denso que parecía pedir su respuesta. De repente, la atmósfera se tornó aún más espesa, como si una electricidad recorriera el aire. Fue un momento, un instante breve, pero profundo. En su interior algo comenzó a cambiar. El temor que la había mantenido en la sombra de su propio dolor empezaba a desvanecerse. Pero antes de que pudiera articular una palabra, un estremecimiento recorrió el salón. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez con más intensidad. Un susurro se escurrió entre las risas y los llantos. ¿Alguien más lo siente? El murmullo creció, y de pronto, una corriente de aire fresco sopló a través de la sala, a pesar de las ventanas cerradas. Ana miró a su alrededor. Los rostros de los presentes se iluminaron con un resplandor que parecía venir de dentro. Fue en ese instante que la figura de luz reapareció. Estaba más brillante que antes, y su rostro era un océano de paz. «No temas», resonó su voz. «He venido para revelarte lo que está escrito en el libro de tu vida». Ana sintió que la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse y transformarse a la vez. «¿Qué libro?», susurró Ana, su voz quebrada. Pero la mujer no respondió de inmediato. Extendió su mano, y en un instante todo a su alrededor se desvaneció.
La sala desapareció, y de repente, Ana se encontró rodeada de una multitud en un lugar desconocido, un hermoso campo iluminado por un sol radiante. Todos los rostros que la rodeaban eran familiares. Allí estaba su hijo, sonriendo, pero a su lado otras figuras, como sombras, se recortaban en el brillo. ¿Por qué están aquí?, preguntó, sintiendo el pulso de su corazón acelerado. La mujer iluminada tomó su mano y con firmeza dijo: porque todos son parte de la historia. Este lugar es el umbral entre la vida y la muerte. Cada uno aquí tiene un mensaje que traída. Solo tú puedes escucharlo. Ana sintió que el mundo a su alrededor giraba. No, esto es un sueño, exclamó, sintiéndose atrapada entre la esperanza y el terror. Pero el eco de la voz divina resonó de nuevo. Lo que has vivido no es solo tu carga. Es un tejido, una red de almas que claman por redención. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el ambiente cambió. La luz se opacó. Una sombra oscura apareció, envolviendo el lugar con un frío mortal. Tu fe es un engaño, dijo con una voz rebosante de desprecio. ¿Ves a tu hijo? Está siendo manipulada. La verdad es que no hay más que un ciclo de dolor sin fin. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¡Cállate!», gritó con todas sus fuerzas. Pero la sombra continuó. «Este es el instante que defines. Sé que deseas creer que todo sucede por una razón, pero no será más que una ilusión. La verdadera luz que buscas no está en las palabras que te han dicho. Aquellos que han partido no siempre están en paz. A veces ellos buscan consuelo a través de sus seres queridos». El jardín se oscureció. Aún más, la multitud comenzó a dispersarse, aterrorizada. Ana cayó de rodillas. El temblor de su espíritu hacía eco de su dolor. «¿Qué significa esto?», se preguntó mientras el miedo iba carcomiendo su fe. Pero en medio del caos, la mujer de luz permaneció a su lado, iluminando su camino a través de la oscuridad. «Ana, el miedo es real, pero no tiene poder sobre ti. La luz existe. Es un desafío, pero siempre habrá esperanza». De repente, un rayo de luz partió el cielo y un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Todos los presentes se quedaron sin aliento. Ana vio su vida, vivencias entrelazadas, sus decisiones, sus caminos. Era más de lo que había imaginado, un rol mayor que el que había creído. En medio de esa tormenta de revelaciones, un susurro penetrante llenó su corazón. «Todo esto ha sido diseñado para ti. Tu viaje no es solo sufrimiento, es una invitación a descubrir el poder que reside dentro de ti». La sombra retrocedió, pero sus palabras resonaban en su mente. ¿Era posible que su sufrimiento tuviese un mayor propósito? ¿Qué secretos divinos estaban ocultos en el dolor de su pasado? Yo no sé si podré llevar esto», murmuró Ana, sintiendo el peso de la verdad aplastándole el pecho. La mujer de luz la miró con compasión. «La respuesta no está en saberlo todo, está en confiar. El camino de la fe son pasos pequeños llevándote a verdades enormes. El mundo te necesita. Ana, tu historia conectará los corazones desgarrados y juntos abrazarán la luz». Mientras lo decía, el lugar se llenó de un brillo que lo envolvía todo. Pero antes de que Ana pudiera asimilarlo, la visión comenzó a desvanecerse, el paisaje volviendo a la penumbra de la sala. Aún sentía la presencia vibrante de Dios, pero un nuevo silencio comenzó a cubrirlo todo. «Regresa, Ana. Debes elegir. No olvides que lo aprendido en este lugar será necesario en el mundo real. Las sombras aún estarán presentes. La verdad siempre te llamará. La decisión es tuya.
El tiempo se agota, resonó la voz tenue. Un estallido sacudió la sala, rompiendo la atmósfera tensa. La luz centelleaba, y desde el cielo, una esfera brillante descendió como un cometa, enviando olas de energía. Todo se detuvo, el tiempo parecía congelarse. Ana sintió que su corazón latía con un ímpetu frenético. Esa esfera, irradiando luz pura, se posó en el centro, y una voz resonante brotó de su interior. Ana, el sacrificio será tu mayor revelación, pero la verdad va más allá. La esfera explotó de luz, y en un instante, todos los rostros familiares se transformaron en figuras vibrantes, como sombras que danzaban. Una risa resonó, familiar pero distante. «Madre, yo estoy aquí», clamó su hijo desde el horizonte. Ana lo vio, brillando, pero a su lado una multitud de almas perdidas. «No, dime que estás bien», gritó Ana, sintiendo cómo su corazón se desbordaba de amor y pánico. La esfera iluminó el rostro de su hijo, pero también los otros seres. «Estás viva, el dolor es parte de la esencia», exclamó. Y mientras lo hacía, las sombras comenzaron a unirse, formando un lienzo de recuerdos flotantes, gráficos del sufrimiento de todos los presentes. Las historias se entrelazaban, revelando desamores, pérdidas y anhelos. Era un festival de almas, un eco del sufrimiento compartido. Ana comprendió que estaban allí por su elección, su voluntad de abrazar el dolor y su poder para convertirlo en luz. «Este es el momento», clamó su hijo. «Tu sacrificio se convierte en esperanza para nosotros, pero debes aceptar tu papel». Entonces la luz brilló aún más intensamente, y Ana entendió que debía dejarse ir, entregar su dolor, su miedo. Pero en el fondo de su ser, una voz oscura susurró: «¿Estás lista, Ana? Esto cambiará todo. La verdad detrás de tu sufrimiento transformará a muchos, pero también a ti». «Madre, confía», gritó su hijo. Ana sintió el caos converger en su interior. La decisión se cernía sobre ella. ¿Aceptaría el llamado, aún sabiendo que podría destruir todo lo que creía? La luz clamó en su corazón, mientras el eco de la oscuridad resonaba en su mente, quebrando el umbral de su fe. La luz comenzó a desprenderse, dejando una huella profundamente marcada en su alma. Era un nuevo camino, pero hacia dónde llevaría a Ana y a todos aquellos que la rodeaban era una incógnita. La esfera dio un giro, expandiendo la luz, y mientras lo hacía, la oscuridad cedió. El silencio divino llenó el espacio. Ana sabía que estaba ante la revelación más grande de su vida. Pero había un eco persistente, llenando su mente. ¿Estás lista para el desafío? ¿Y si el sacrificio es solo el comienzo? Ella cerró los ojos, sintiendo el calor del amor divino rodearla. Pero la incertidumbre latía con más fuerza, dejando su alma inquieta, y preguntándose, ¿cómo podría su viaje transformar a tantos y a ella misma?